Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este partido que va a cerrar la jornada, que va a cerrar la séptima jornada aquí en el Complejo Deportivo Mazarrón, en Playas de San Javier, que va a buscar la victoria ante el Alicante Sun, el conjunto murciano que viste con esa equipación completamente azul, el conjunto del Alicante Sun que viste con esa equipación, con esa indumentaria totalmente verde, y el esférico, el balón que lo va a poner tras esa foto protocolaria de los capitanes. Ahí el saludo entre el bueno de Carlos Romero y José Ángel Marín. Saludo entre ambos, que viendo los gestos, me imagino que además de enfrentarse, van a ser pues buenos amigos. Ahí se ha visto la afinidad entre ambos. Va a dar comienzo el último partido, va a comenzar el último encuentro de la jornada, y el balón que lo va a poner Alicante Sun, un Alicante Sun que llega a este partido con 9 puntos, 3 victorias, 3 derrotas, mientras que el Playas de San Javier 1 punto menos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Así que esos son los guarismos de ambos equipos antes de este partido, de esta séptima jornada. Y ahí tenemos a Dudu, al dorsal número 7, que va a ser el encargado de patear esa primera pelota. El balón que lo va a tener, que lo va al tener el Alicante Sun, y la pelota que la va a poner, que la va a tener el conjunto alicantino. 2 minutitos para que lleguemos a las 8 de la tarde. El partido que va a comenzar de un instante a otro. La va a poner primera pelota Alicante Sun, la pelota que la va a poner el equipo dirigido por Ángel López. El balón que lo va a tener, que lo va a poner, que lo va a buscar en esa primera jugada de ataque. Yo creo que están esperando que se cumplan las 8 de la tarde a empezar puntuales a su cita. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos. Se parará el crono cuando lo consideren los colegiados y cuando haya faltas o goles. Así que eso es las normas, esas son las normas. Y el esférico que lo va a poner. Comienza ya el encuentro. La primera pelota que es para Alicante Sun. El balón que se marcha muy desviado. Le botó mal. Esa pelota que se marcha muy por encima del travesaño. El balón para Playas de San Javier. Ponerla desde la lateral. Esférico que lo tiene ya el guardameta. Balón por delante. Va a llegar a ese esférico el jugador de Playas de San Javier. Va a buscar la chilena. Bien, ahí la intercepción de Ignacio Rivero, que ya cede para su guardameta, para Massa Millata. Millata que toca por delante. El bote que favorece ahí a Dudu. Dudu que quiere hacerse un hueco. Dudu que se da la vuelta. El remate que lo saca prácticamente bajo palos el defensor. Primera ocasión del partido. El balón que favorece a Ignacio Rivero. Ignacio Rivero que toca la pelota, que la mueve en el perfil central. La deja para Massa Millata. Millata nuevamente para Ignacio Rivero. Tiene opción de disparo. Ignacio que le pega. Esa pelota repelida. Se la vuelve a quedar el 20 de Alicante Sun. La pelota hacia atrás. El control que no es del todo bueno. Tiene que darse la vuelta. Qué buena la maniobra. El balón al área. La pelota que sigue siendo para Alicante Sun. Puede darse la vuelta a Dudu. Puede buscar el lanzamiento. Cerró bien ahí la puerta el cancerbero, cerró la puerta el árbitro, el portero del conjunto
cerró la puerta el guardameta cuando ahora se duele, tumbado sobre el verde, tumbado sobre el terreno de juego. La pelota que se la va a quedar, que la va a tener el conjunto. Ese balón hacia la esquina, intentaba el remate Ryota. Intentaba el remate y el balón que lo va a buscar, la vuelve a recuperar el nipón. El remate que lo atrapa el guardameta. Buena intervención del cancerbero y la pelota ya es para Playa San Javier. Ojo al remate. Se marcha muy cerquita. Se marcha muy cerca del poste. El balón que lo va a tener es esférico para Masa Millata. Millata por delante. El balón que se lo queda la zaga de Playas San Javier. Esférico por delante. Buena la maniobra. Tiene que llegar a taponar Ignacio Rivero. Era bueno el intento ahí de el jugador. Ojo al remate. Ese gol que no va a valer. No la tocó nadie. De portería a portería con las manos no vale. Por lo tanto, va a ser pelota ya para Playas de San Javier. La dejó pasar el guardameta con buen criterio. Vaya la chilena. El remate que se marcha por encima tras botar en la arena. Tras botar en el suelo. Ese remate de Salva Cegarra. Y el balón que lo va a poner, que lo va a disponer. Ese balón que lo mueve, esa pelota que la tiene en el perfil defensivo. Y el balón que lo va a poner, que lo va a tener ahí en el lado derecho. La mueve Gabri Vergara. Vergara que la cambia totalmente de lado. Es bueno el control. 8.35 para llegar al final. Esa pelota bloqueada por el defensor. La deja detrás para Izan Lagares. Izan Lagares que se apoya nuevamente en Gabri Vergara. Este de nuevo con su guardameta. El esférico por dentro. Esa pelota por delante. Ojo que puede ser buena. Parece bien para cortar. Parece bien para evitarlo, pero hay falta, la falta cometida por Antonio Sánchez. Y va a tener una buena oportunidad Ignacio Rivero para estrenar el marcador, para estrenar el luminoso. Vamos ahí el remate de Álvaro Martínez, que a punto estuvo de colarse en el fondo de las mallas. Pero quien la va a tener va a ser el bueno de Ignacio Rivero, el 20 de Alicante San. Que va a buscar la pelota, que va a buscar el lanzamiento y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil central. Toma carrerilla Ignacio Rivero, de lo que el colegiado va a patear Ignacio Rivero. El remate que se marcha al travesaño, la estrelló en el larguero. El potente disparo a punto estuvo de significar el primero del partido. Lo vemos ahí al autor de semejante golpeo. La pelota por delante, ahí no puede despejar, pero se la queda Izan Lagares. Y el esférico que lo va a tener desde el perfil diestro. Balón arriba, ese balón que se marcha por línea de fondo, esa pelota que se pierde por línea de meta y hacia allá va Masa Millata. Vemos ahí el zapatazo espectacular ante el que nada pudo hacer Fermín Carranza, el guardameta. No era Izan, era Fermín Carranza, el dorsal número 21. Ahora lo intenta es Playas de San Javier, el remate que se marcha por encima del travesaño. Era buena la idea, era bueno el lanzamiento de Antonio Sánchez, pero se marchó por encima del travesaño. Pelota para Masa Millata, balón que lo pone por delante, el toquecito, la prolonga, quiere intentar la chilena, el remate desviado, el remate que se marcha alto y el balón, vamos ahí al autor de ese remate, a Llave el Polo,
A punto ha estado de poner el primero en el marcador. Sigue el 0-0, 6:35 para llegar al final de este primer periodo, el primero de los 3 periodos. Este partido, la pelota se la queda, ojo ahí, porque la pierde, puede plantarse en el mano a mano, el remate fuera, el remate que se marcha fuera, la ha tenido ahí el bueno de Dudu para poner el 1-0 y el esférico que se pierde por línea de fondo, dice el árbitro que el último en tocar fue Fermín Carranza, por lo tanto va a ser balón desde la esquina para el conjunto, va a ser pelota desde la esquina para el conjunto alicantino. Ahora para el crono, el colegiado, porque le entró algo de arena en la cara al guardameta, le entró algo de arena en la cara a Fermín Carranza. Y la pelota que ya sí la va a poner desde la esquina, la va a poner desde ese perfil derecho. Preparado ya Dudu, preparado el 7. Ojo a la pelota que se pasea, la tiene que despejar. El balón que sigue siendo para Alicante Sana. Hay un jugador tumbado sobre el verde. Hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego. La tira de forma deportiva para el crono. 6:04. Y la pelota que va a ser para Playas de San Javier. Obviamente entendemos que la devolverá. Obviamente entendemos que la devolverá al su rival. Pelota que va a poner, pelota que va a tener el conjunto. Vemos ahí las acciones más destacadas de esta de este primer periodo hasta el momento, cuando ahí la va a devolver directamente a Masami Yata. La va a devolver directamente, pues no, a Masami Yata no, la va a devolver directamente fuera. Balón que va a disponer Ignacio Rivero, y ya se la va a dar a su guardameta, se la va a dar a Masami Yata, que la coge con el brazo, la va a poner arriba, pelota larga, balón al segundo palo, no pudo llegar Dudu a remate. Ese disparo de Riota y no pudo remachar a la red el 7. Pelota por dentro, la tiene Playas de San Javier, el esférico de un lado a otro, quiere mover ese balón, el balón que se estrella, ojo a Dudu que puede buscar el primero, sale bien Fermín Carranza para taponar, y ojito, porque el que está tumbado ahora sobre el terreno de juego es Dudu, el jugador que se ha hecho daño ahí en el tobillo. La pelota que la va a tener, que la va a buscar el esférico, el balón que lo va a tener el conjunto del Playas de San Javier. Tiene que sacar Alicante San, no, realmente va a dejar que se corra el tiempo y que sea el Playas de San Javier quien ponga esa pelota. El esférico que ya lo mueve, la controla bien, la conduce con el muslo, intentaba llegar a ese esférico y ahí la falta clara, no, pues no la indica el colegiado, no la indicó el árbitro, parecía que podía pitar la falta, parecía que podía pitar la infracción, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner cuando está tumbado sobre el terreno de juego, es Adai Montesinos, es el jugador, el dorsal, la número 10, quien se ha llevado ese golpe. La pelota que la va a tener, que la va a poner el equipo del Playas de San Javier. Pelota que mueve el conjunto. Pelota que mueve el conjunto murciano. La tiene ahí en el perfil derecho. La deja de cara para su guardameta. La deja de cara para el cancerbero. Pelota de un lado a otro. Esférico que lo va a tener ahí hacia atrás. Esa pelota
Y se la queda el cancerbero, le pega ahí Fermín Carranza, despeja la defensa. Y el esférico, que lo va a buscar, ojo ahí a la chilena, la bloca bien la zaga. Sigue siendo el balón para Playas de San Javier, el esférico que le pega, ataja abajo Masa Millata, es 56 y la pelota va a ser para Playas de San Javier. Esférico para el conjunto. Esférico para el conjunto murciano. Ahí buena la intervención. Ojo al remate. Se marcha muy cerquita de la portería. Se marcha muy cerquita del arco. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el cuadro alicantino. Quiere buscar el remate desde muy lejos. La pelota que se marcha desviada. Pelota que se marcha lejos del arco. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el equipo de Playas de San Javier, el equipo dirigido por José Javier López. El balón que le va a pegar desde lejos, ese remate que sale muy desviado, esa pelota que se pierde por línea de fondo y el esférico que se lo queda el cuadro. La pelota que se la queda el conjunto pelota que se la queda el conjunto. Oye, ese centro no es nada bueno. El centro de... No es nada bueno ese centro. Y el balón que lo va a disponer, que lo va a tener el conjunto pelota que la va a tener el conjunto de Playas de San Javier. Ese pase intentaba prolongar, intentaba hacerse con esa pelota. Ahí el remate muy forzado, el remate muy pero que muy forzado. Esférico para el perfil izquierdo, la pelota y se la queda el balón de un lado a otro. Ese balón que se lo queda el conjunto, el remate y el gol. Gol, 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 gol de José Ángel Marín para adelantar a los suyos. Marca el Capi, le pegó con el alma, pone el primero del partido. Vemos ahí ese balón que tras estrellarse en ese balón que se coló en la portería, se adelanta y la va a tener el remate que se marcha alto. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. La pelota que la va a poner el conjunto que manda en el marcador. Se adelantó el Playa de San Javier. Ojo ahí a la cesión malísima y el gol. Gol en propia puerta de José Pujante. La devolución que no pudo ser peor. La devolución que acaba en el fondo de las mallas. Marca en el conjunto. Marca el equipo. Marca el equipo de Alicante. Marca tras ese error garrafal
del bueno de José Pujante, que sirve para que su rival empate en el marcador a falta de 35 segundos para el final del primer periodo, cuando ahora lo intenta, el remate al lateral de la red, la pelota que se marcha al lateral del arco y el balón que lo va a tener, que lo va a poner, pelota por delante, ojo porque es buena, el remate fuera, balón que se pierde muy cerquita, pero sigue el peligro para ambos equipos cuando va a tener la última, despeja. Con esto llegamos al final del primer periodo, final de los primeros 12 minutos, empatan a 1 Playas de San Javier y Alicante. Nos tomamos un pequeño descansito y volvemos con el segundo periodo aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas de nuevo, preparados ya para el segundo periodo, de este encuentro que está enfrentando a Playas de San Javier y Alicante San. Se adelantó el conjunto murciano gracias a un zapatazo de José Ángel Marín, que acabó en el fondo de las mallas tras tocar en el poste, pero en una jugada desafortunada nada más anotar el 1-0, una cesión atrás de José Pujante para su portero, acabó en el fondo de las mallas, acabó en el fondo del arco para poner el empate a 1, para poner el empate a 1. Esférico que va a disponer Playas de San Javier, va a tener la primera pelota del partido, el conjunto del partido de este segundo periodo, el conjunto murciano. Veremos a ver si empiezan con buen pie. La pelota que la pisa, el remate bloqueado por el defensor, se pierde por línea lateral, se pierde por línea de banda y el balón que va a salir, que va a tener
ese esférico, pelota que se pierde por línea de fondo. Ahí cae al suelo la pelota para el Playas de San Javier. El envío que no es nada bueno. Se para el partido. El balón que lo va a tener Alicante San, pero ahí se interesa el árbitro por el jugador que estaba tumbado sobre el terreno de juego. La pelota que va a ser para el conjunto, el esférico que va a ser para el equipo de Alicante San, que ya la toca para su portero, que ya la toca para Masamillata. Ignacio Rivero quien recibe ese balón que a punto ha estado de perderse por línea de banda, pero consiguió evitarlo. Millata que la coge con las manos y la pone arriba. El remate y la respuesta del guardameta. La parada de Izan Lagares, que ha saltado a la arena en este segundo periodo. Y la pelota que ya va a ser para Izan. Izan que recibe, Izan que toca para su compañero. El esférico en el perfil izquierdo. Prueba el disparo, se lo queda ahí Alicante San. Toda la ventaja del mundo es para el jugador de Playas de San Javier, que quiere darse la vuelta, que quiere avanzar por el perfil izquierdo, y el balón que ya lo va a poner de cara para su portero, de cara para su compañero, que se ve en cortito. Pelota para José Pujante. Suya fue la acción desafortunada de esa primera mitad. Ahí el esférico que no lo puede controlar, se marcha por línea lateral, pierde la pelota Playas de San Javier, no pudo controlar Andy Montesinos, y el balón que va a ser para Riota, que va a ser quien va a poner esa pelota desde la lateral. Riota que la pone, Riota al segundo palo, no llega a su destinatario, balón que recupera Playas de San Javier, intentaba frenarse, recupera Riota que se lleva ese pelotazo, balón que se pierde por línea lateral, balón que se pierde por línea de banda, y el esférico y lo va a buscar ahí. Ojo a la falta, sí, la falta clara de Dudu, la falta clara del jugador, y la pelota que la va a tener ahí Álvaro Martínez. Vamos a ir ese toquecito de tacón y la falta, que yo creo que no deja lugar a la duda. 9:23 para el final de este segundo periodo, 1-1 en el marcador, y va a tener una oportunidad ahí Álvaro Martínez para deshacer la igualdad en el luminoso. La va a patear el jugador, la va a patear el 22 del conjunto que viste completamente de azul, y la pelota que vaya al golpeo, el remate que sale muy desviado, el remate que sale muy alto, y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota que la mueve, pelota que se la queda, esférico ahí en la chilena, pedía un posible empujón, dice el árbitro que ahí no hay nada, pero vuelve a recuperar el equipo, y el golazo. Gol de Nico Ortiz para ponerle a los suyos en ventaja. El zapatazo del 8, el zapatazo de Nico Ortiz, que pone el 2-1 en el marcador. No se lo pensó y buscó la escuadra izquierda de la portería. Marca el segundo Alicante San, marca el segundo Nico Ortiz, pone a los suyos en ventaja, y ahora tocará remar para Playas de San Javier. Esa pérdida de José Ángel Marín, y ahí quien la va a poner va a ser el capitán. Va a tocar al perfil central, el balón que lo pone ahí hacia la derecha, el remate, yo creo que ha tocado Masamillata, yo creo que ha tocado el guardameta, efectivamente, es lo que señala ahí el
colegiado, intentó recoger los brazos, pero había ya impactado con esa pelota el cancerbero nipón. A poner el esférico José Ángel Marín que busca esa pelota, tocó Ignacio Rivero, vuelve a perderse por línea de fondo, la tiene ahí nuevamente Playas de San Javier, el esférico al área, el despeje de Riota, el despeje del defensor nipón, la pelota que la va a poner Gabri Vergara, la deja para José Ángel Marín, el remate que no puede llegar, la pelota para Dudu, que se apoya en Riota que la abre ahí para su compañero, para Nico, y que retrasa, ojo ahí porque se mete en un problema, evitó que se perdiese por línea de fondo Masa Millata, ojo ahí al balón, la tiene el equipo, tiene que venir a cortar, tiene que venir a taponar, y ese esférico que va a ser para Playas de San Javier, y la pelota que la mueve desde la banda, la tiene en el perfil izquierdo, balón atrasa para el otro lado del campo, donde aparece ahí Gabri Vergara que avanza, Gabri Vergara que la pone en el segundo palo, toda la ventaja es para Riota, ojo que la tiene Dudu, el remate y la parada de Izan Lagares, la parada del cancerbero para salvar a lo suyo. Vemos ahí cómo sacó la pierna abajo y el balón que lo va a tener, que lo va a poner, ojo al remate y el gol. El gol de Alicante San para poner el tercero en el marcador. Marca el dorsal número 6, marca Carlos Romero, que pone tierra de por medio en el luminoso a 6:56 para el final. Vemos ahí la jugada, la anticipación y el toque sutil para superar a Izan Lagares. Ahí la cunita para celebrarlo. Pone el tercero en el luminoso Alicante San, que toma distancia en el marcador, que toma distancia en el luminoso. Y la pelota que la va a poner, que la va a disponer el conjunto murciano. Balón para José Ángel Marín, ojo al remate, la salvada bajo palos, la salvada creo que ha sido de Ignacio Rivero, a ver si lo podemos ver repetido, efectivamente es Ignacio Rivero, la pelota que se colaba en el fondo de las mallas, pero ahí apareció Salvador Ignacio Rivero y ganó el gol de Playas de San Javier, el gol del conjunto murciano para recortar distancias en el marcador, le pegó con el alma el bueno de José Pujante, que se desquita así del tanto anotado en propia puerta, le pegó con potencia la cepa del poste, imposible para el guardameta, pone el 2-3 a corta distancias en el marcador. Y el partido que sigue en un puño. La va a golpear 6:34 para llegar al final del segundo periodo. La tiene el jugador. Ojo al remate. Se marcha muy por encima del travesaño. Pide pelota a Izan Lagares. Y de pelota el jugador. El esférico. Y lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil central. El esférico que se lo queda. Esa pelota que la va a buscar, que la va a tener. Ese balón que le va a pegar y el gol. El remate y el cuarto que sube al marcador. Le pegó con el alma el jugador del conjunto alicantino. El tanto de Jabel Polo, el tanto del 11. Y vemos ahí cómo se llevó esa pelota a la media vuelta. Disparó y yo creo que llegó a tocar en un defensor para despistar al guardameta. Pone el 2-4 en el luminoso. Pone el 2-4 en el marcador. A buscar ahí el esférico ahora desde el
centro del campo, superado ya el Ecuador de este segundo periodo, 5:55 para llegar al final. La pelota hacia atrás, va a ser saque de esquina, va a ser córner favorable a Playas de San Javier. Así llegó el segundo tanto para el conjunto murciano. Así llegó el segundo tanto para el equipo dirigido por José Javier López. La pelota al área, intentaba ponerla, chocó en un jugador. Pelota para el conjunto murciano, el remate, la parada abajo. Y la pelota que se la va a quedar, ojo ahí al balón, tiene que despejar Masa Millata, tiene que despejar el guardameta. Y el esférico que va a ser para Ignacio Rivero. Ahí pedía una posible falta, dice el árbitro, que no hay absolutamente nada, dice el árbitro, que lo va, que continúe el juego. 4:55, pelota al perfil izquierdo, balón que lo va a mover Izan Lagares que se atreve con el disparo, le salió muy blandito, sigue con la pelota Alicante San, ojo porque puede llegar el quinto, la pelota al área, el balón directamente a las manos del guardameta. Estuvo atenta la defensa ahí para cortar esa ataque que llevaba bastante peligro. Y ahí la pelota atrás para Izan Lagares. Izan que se frena, le dicen desde el banquillo a los jugadores de Playas de San Javier que toca jugar, que no tan directo. Ahí la pelota la despeja de puño Masa Millata. Ojo porque puede ser buena para Alicante San. El remate la tiene Dudu y el gol. ¡Gol! El quinto para Alicante San. Dudu que no perdonó. Dudu que hace el quinto para los suyos, el quinto para su equipo. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner nuevamente desde el centro del campo. El quinto para el conjunto alicantino. Primer periodo que nos regaló 2 goles. En este llevamos ya 5. 4 para el conjunto alicantino, 1 para Playas de San Javier. 2:5 en el marcador. Quiere la victoria el conjunto alicantino, cuando ahora la va a poner ahí con pierna derecha. El remate que se marcha desviado. Con este resultado, Alicante San que se colocaría con 12 puntos. Mientras que Playas de San Javier se quedaría con 8. Pelota arriba. Balón largo de Riota que se queda el guardameta. Balón largo de Riota que se queda el cancerbero. Y el esférico que lo tiene ahí José Ángel Marín. Se equivoca en el envío, se equivoca en la entrega. Pelota que se pierde por línea de fondo. La tiene Masa Millata. Millata para su compañero. El balón largo, pelota arriba, ojo al balón al área. No pudo conectar la pelota Dudu. Estaba en una posición muy, pero que muy privilegiada. Pero el esférico le pasó por debajo de las piernas. La pelota que la mueve a Izan Lagares. Izan que la tiene, Izan que la toca. Esférico a la banda izquierda. Pelota por dentro. El balón que lo va a poner arriba, la chilena, arriba. Y el remate que se marcha alto lo intentaba Elías Drago, lo intentaba el 18. Pero su disparo salió por encima del travesaño, cuando ahora intentaba cazar esa pelota Nico, el autor del segundo tanto, jugador que desequilibraba la balanza en este segundo periodo. Y ahí la tiene José Ángel Marín. Es buena la bola al otro lado, la tiene en el perfil izquierdo. Vino a replegar Dudu, vino a replegar el autor del quinto tanto para su equipo. La pelota que la va a tener Playas de San Javier. El control es bueno, la quiere dejar de cara para su guardameta, dejar de cara para Izan Lagares. Este
Se apoya en José Pujante, el autor del segundo tanto de Playas de San Javier. Va a probar el disparo. La pelota abajo. Ojo porque piden ahí penalti. No indica nada el colegiado. Balón que despeja la defensa de Playas de San Javier. Y el esférico que lo va a disponer Alicante San. Vemos ahí el remate. Y ahí la caída de Elías Drago. No entendió nada punible el árbitro. Ahora lo pedía el penalti el conjunto alicantino. Pelota atrás y la falta clara. La falta clarísima de Carlos Romero, que se va a llevar la cartulina amarilla. Se va a llevar la cartulina el jugador. Pedía el posible penalti. Llegaba rebotado de esa acción y le pegó ese empujón. Claro, no deja lugar a la duda. Y ahí la falta que va a ser para Playas de San Javier. La pelota que va a ser para el conjunto murciano, que va a tener una oportunidad para cortar distancias en el marcador, aunque eso sí, muy lejos. Ese envío, muy lejano ese lanzamiento. Y la pelota que ya la coloca ahí con mimo, colocándose esa montañita para el lanzamiento. Coloca con mimo el jugador, que va a tener una buena oportunidad para poner, como decimos, el 3-5 en el luminoso. 1:27 para el final de este segundo periodo. 1:27 para el final de este segundo tiempo aquí en el complejo deportivo Mazarrón. De momento 2-5 para Alicante San, pero quiere recortar distancias el equipo azulón. Le va a pegar con todo. Ojo al remate. Se marcha desviado. Se marcha por línea de fondo. La va a tener. La va a poner el conjunto. Ahí. Alicantino. La tiene Alicante San. Vamos a entrar ya en el último minuto de este segundo periodo. La cambia totalmente de lado con buen criterio ahí Ignacio Rivero. Toca atrás para Masamillata. Toca atrás para su compañero. El esférico a la banda y la quiere dejar a Riota. Riota que prueba la chilena. El balón que se marcha tras botar en la arena. Y la pelota la va a tener que la va a poner. Le dicen que la ponga arriba. Balón atrás para Izan Lagares. Izan que controla. 30 segundos para llegar al final. El balón al área. El remate. Se queda con el molde. Pues la ha tenido, La ha tenido. ¿Y de qué manera? Cuando ahora quien lo intenta ese el dorsal número 9. Lo intentaba, pero no puede buscar ese balón. El esférico por dentro. Se equivoca, cae al suelo. Dice el árbitro que hay falta. Dice el árbitro que esa pelota va a ser para Ignacio Rivero. Y el balón lo va a tener, que lo va a buscar cuando quedan tan solo 8 segundos. La va a poner Ignacio Rivero, que quiere pues terminar con gol. Este segundo periodo, un segundo periodo muy prolífero para su equipo. La coloca ahí encima de la montañita. Se allana la parte del terreno. Ahí vemos con otra ataque con mimo para lanzar esa falta. El árbitro que va a dar el ok. 8 segundos para el final del segundo periodo. El remate que se marcha muy alto. Se tiene que dar prisa para tener la última. El esférico que lo quita. Ojo porque puede haber. Pues no. Dice el árbitro que no hay nada. Que final del segundo periodo. Final de este segundo tiempo. Victoria momentánea por 2-5 para Alicante San. Nosotros nos tomamos un breve descansito. Volvemos ya con el último periodo, con el desenlace de este Playas de San Javier 2, Alicante San 5.
Pero siempre que podáis, hacer que vayan con vosotros. ¿Para qué? Para disfrutar. Hay otro problema. ¿Qué problema tenemos con que ellos toquen tres y esté solamente uno de nosotros? Estamos viendo que hay muchas prolongaciones, estar bien situados atrás, ¿de acuerdo? Es importante. Seguimos apareciendo. Mira, Natalia. Van aquí, van a poner, y como van a poner, Buenas tardes de nuevo, estamos ya preparados para el desenlace de ese partido que va a cerrar la séptima jornada en esta segunda división de fútbol playa, en este complejo deportivo de Mazarrón, donde de momento Alicante San se lleva el gato al agua, se lleva la victoria por 2-5, se está imponiendo al conjunto dirigido por José Javier López a un Playas de San Javier que en esta segunda parte apenas ha tenido buenos números, ha encajado 4 goles, tan solo ha sido capaz de anotar 1 y eso ha sido lo que ha hecho que la balanza se desequilibre de cara a este tercer y definitivo periodo. Va a ser el propio Playas de San Javier quien ponga esa primera pelota en circulación. Va a ser el conjunto murciano quien ponga esa pelota desde su propio campo. El esférico que lo va a tener, la toca, la abre al perfil derecho, ahí quiere proteger. Ha comenzado ya el último periodo a buscar ahí la pelota al área, demasiado pasada, no pudo ponerla bien Gabri Vergara, no pudo ponerla bien el 17. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a disponer desde ese perfil diestro, un Alicante San que obviamente también tiene que jugar en este último periodo con el crono. Cuando él intenta Dudu, se le marcha esa pelota, se le marcha ese balón. Y el esférico que lo tiene en el perfil izquierdo, pelota en la banda, balón largo, ese balón que se lo quiere quedar, la pelota por dentro, balón al área, el remate que se marcha desviado, la tuvo Playas de San Javier, la tuvo el conjunto murciano y ese balón se lo va a poner por delante, ojo a la chilena de Riota, no pudo conectar el golpeo, no pudo conectar el balón en la pelota que la mueve José Pujante, esférico atrás para el guardameta. Ahora ha vuelto Fermín a la portería, Fermín Carranza, y probaba el disparo, ese balón que se pierde por línea lateral tras tocar en un defensor, pelota al área y consigue evitar que se pierda con calidad el bueno de Adai Montesino. Se lleva esa pelota nuevamente desde la banda y la va a poner al segundo palo, directamente a las manos de Massa Millata. Se lleva un golpe que va a tener la falta y el balón, el esférico, que lo va a buscar, pues va a ser falta favorable a Alicante San. Cuando vemos ahí la acción anterior repetida, se
Se marchó por muy poquito, crono parado. Y la pelota va a ser para el guardameta, para Masamillata. Que ya se la prepara, que ya se la cocina el guardameta nipón. Balón que lo va a patear, esférico el largo. Esa pelota que se pierde por línea de fondo y toda la ventaja es para allá. El Playas de San Javier que la pone en el perfil izquierdo, 9.55 para llegar al final. Este partido, pelota a la izquierda, balón por delante, no puede llegar a esa pelota, no puede llegar a ese balón. Se pierde por línea lateral. Y el esférico que es para Masamillata. Queda ese balón que se pierde por línea de banda. Y el esférico que lo mueve Fermín Carranza. La toca para José Ángel Marín. Nuevamente para su portero. Fermín que avanza. Fermín que la quiere poner al perfil izquierdo. Es buena la oportunidad. El remate arriba. La pelota que se marcha por encima del travesaño en ese lanzamiento de Adai Montesinos. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto alicantino. Ojo, porque es bueno. ¡Ahí el gol! ¡Gol de Ignacio Rivero para poner el 2-6 en el marcador! Y el remate cruzado que se cuela en el fondo de las mallas. Vemos ahí cómo se coló pegadito a la cepa del poste. Marca el sexto, marca Ignacio Rivero. Y el partido, salvo giro radical, está cogiendo claro color verde alicantino. La pelota que la va a tener, que la va a poner el remate ahora de José Ángel Marín. Ese balón que se marcha por línea lateral. Y el esférico, el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Y el esférico que lo va a tener en el balón. Y ahí Masamillata, que salía de su portería, le dicen que se vaya hacia su arco. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el esférico, que lo va a buscar en el perfil central, cuando ahora Masamillata se enfrenta con José Ángel Marín tras esa caída de Riota al verde. El balón y lo va a buscar. Ese balón que lo va a buscar ahí José Ángel Marín, que dialoga con el banquillo. 8:37. José Ángel Marín que levanta a Riota. El árbitro que le pide tranquilidad. Le dice José Ángel Marín al árbitro que lo que quería era agilizar el balón. Llega. Bien, Monde. No. Pelota que se la va a quedar en el perfil defensivo. 8:08. La pelota
para Nico, cae al suelo, dice el árbitro que hay falta de José Ángel Marín y la cartulina amarilla para el capitán. Está algo pasado de revoluciones y ahí va a poner ese balón. Y lo va a buscar, que lo va a tener el dorsal número 8 es Cameron, que va a patear, va a buscar el tanto. Y lo va a tener, que lo va a poner el bueno de... Ahí la pelota, ojo al remate, demasiado alto, no encuentra portería, no encuentra el arco y el balón y la va a buscar. Ahí la pelota llega más a Millata, Millata que la pone larga, el toquecito de cabeza, bien ahí la estirada de Fermín Carranza. 7,5 para llegar al final. Balón de José Ángel Marín, despeja con la testa, puede buscar el lanzamiento, ahí se equivoca, se la queda Ignacio Rivero, el remate y el gol. Gol de Alicante Sun para poner el del 2-7, marca el séptimo del partido y el remate que se coló en la portería tras tocar en la arena, imposible para Fermín Carranza, prácticamente finiquita, da por finiquitado el partido y la pelota que la va a tener, que la va a poner el bueno de Elías Drago. Veremos a ver si le pega a Dai Montesinos. 2-7, a 7:24 del final. La pelota que la va a poner ahí, a Dai que la cede al perfil izquierdo, el centro al área, despeja con la cabeza. Ignacio Rivero despeja con la cabeza. El jugador, el conjunto azulón, la tiene atrás, es Fermín Carranza, toca ahí para José, José que la cambia totalmente de lado, para por delante, esférico, que lo va a tener ahí el conjunto del Playas de San Javier, y la pelota parcial de 4-0 en el marcador. La pelota para Elías Drago que la mueve, la tiene Fermín Carranza que la pone, el remate bloqueado, el remate que lo bloquea bajo palos y vuelta a empezar para Playas de San Javier, esférico atrás, la dejaba nuevamente ahí para Fermín que la levanta, Fermín que toca para José Pujante que se apoya en su compañero, el pase que no es del todo bueno, quiere salir a la contra, se la va a llevar con calidad, el remate y el gol. Gol de Cameron que hace el octavo, marca el conjunto visitante, marca el conjunto alicantino que lo va a tener ya prácticamente hecho. Marca Cameron, marca su segundo tanto en su cuenta personal y el balón que lo va a disponer nuevamente Playas de San Javier y la pelota que la va a buscar, la toca en cortito, las pataditas, cruzamos el ecuador de este tercer periodo, el esférico largo, lo corta la defensa, esférico que se marcha a línea lateral, esférico que se marcha a línea de banda y el balón que lo va a tener Izal Lagares, que ha vuelto al terreno de juego.
Van a jugar lo mismo, ambos guardameta. Van a jugar lo mismo, ambos cancerberos. Cuando ahí pedían falta, dice el árbitro que no hay nada. El balón para Riota, Riota que cae al suelo. El esférico que se lo quita de encima y la falta que va a ser favorable al conjunto. La pelota que va a ser favorable al conjunto alicantino. La va a tener Riota. El balón que lo va a buscar el futbolista nipón. La pelota que la va a tener, que la va a buscar. Ese balón que lo mueve. La coloca 5-17 para el final. Toda la ventaja del mundo para Alicante. Le pega Riota, la parada de Izan Lagares, se la va a quedar Playas de San Javier, el esférico que lo va a patear desde lejos, la pelota que sigue siendo para Playas de San Javier, puede buscar la chilena, el remate muy desviado, la tiene Riota, el balón que lo para Izan y la pelota que se la va a quedar el guardameta, esférico para el conjunto y lo va a tener, que lo va a poner en circulación. La mueve Izan Lagares, que va a patear, demasiado desviado ese lanzamiento, demasiado desviado ese disparo. 4,5 para el final, pelota que le llega a Masa Millata, esférico que la va a poner desde el perfil derecho, ese balón que se pierde por línea, esa pelota que se pierde por línea de fondo. 4-10 para llegar al final del partido y el balón que lo pone largo, se la quita de encima y Riota, tal como le llega, la manda lejos, la manda fuera de la zona de peligro y el balón y lo va a tener, que lo va a poner Playas de San Javier, pelota por dentro, quiere el golito, un golito más del honor. Ahí la pierde, el último en tocar, dice el árbitro que ha sido el jugador del conjunto. El árbitro que ha sido el jugador la pelota que se la va a quedar el cuadro de Playas de San Javier, el esférico largo, esa pelota que se frena y el balón que lo va a tener ahí ese el bueno de Masa Millata, quien se duele tumbado sobre el verde. Así ese lanzamiento, intentaba llegar a esa pelota, pisó la mano en su intento de recuperar el balón. El bueno de el jugador de Playas de San Javier. 3-0-3 para el final del partido, 3-0-3 para el final del choque. Y la pelota y la va a buscar, la tiene Alicante San. La mueve el conjunto alicantino. Ojo a la chilena, la parada de Izan Lagares. La parada del guardameta. Ojo ahí al remate. Lo manda a córner la defensa. Lo manda a córner la zaga. Y el balón y lo va a poner ahí por delante. Esa pelota es buena, quiere darse la vuelta. Esférico que sirve para Adai Montesinos. Balón que lo sigue
caracoleando, la pone por delante, la vuelve a tener, intentaba dejar ahí al segundo palo. Y ahora es un 2-1. Ojo porque puede llegar el noveno. El remate que se marcha fuera. La pelota que se marcha fuera y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto alicantino. La deja de cara. Dice el árbitro que hay falta. No, dice el árbitro que pues no sabemos qué ha pitado el árbitro, No sabemos qué ha pitado el árbitro, que hay un jugador tumbado, pero no sabemos si ha habido falta o lo que ha pitado ha sido saque lateral. Pues parece que va a ser saque lateral para Playas de San Javier. El esférico que lo va a tener, que lo va a buscar. Pelota al área y el balón y lo mueve desde el perfil izquierdo. La pelota que la va a buscar, se la quita de encima la zaga. Vamos a entrar ya en el último minuto con todo decidido, con todo prácticamente visto para sentencia. Y el balón que lo va a tener Izan Lagares. Izan que le pega, Izan que no encuentra portería por muy poquito. Se pierde por línea de fondo. Pelota para Playas de San Javier, la tiene ahí en el perfil central, puede buscar el lanzamiento. José Ángel Marín que prueba la chilena, el balón que sale rozando el poste, el balón que sale muy cerquita de la madera y la pelota y la va a tener, que la va a disponer el conjunto alicantino, que probaba un nuevo disparo. Ese esférico que lo va a buscar, que lo va a tener. Y ahí la pelota que la mueve a Dai Montesinos. Quiere tener la última del partido. Ahí intenta marcharse de Dudu, no puede, le hace falta. Dudu que va a tener una opción para poner el 2-9. Y ahí la cartulina amarilla para Dai Montesinos. Cartulina amarilla para el dorsal número 10. También ha habido otra para el banquillo. Y el balón que lo va a disponer, que lo va a tener el conjunto alicantino, que puede marcar el noveno, que puede marcar ese noveno tanto para cerrar la goleada con un segundo y tercer periodo de ensueño. Le va a patear ahí Dudu, a golpear con pierna derecha. La parada buenísima del guardameta, la parada buenísima de Izan Lagares. Y el balón que se pierde a saque de esquina, aunque me da a mí que no va a haber tiempo para sacarlo. Final del partido, final del encuentro en Mazarrón, final de la jornada. El esférico que lo va a tener la pelota en el tejado del conjunto alicantino. Victoria por 2-8. Golpetazo encima de la mesa, golpetazo encima de la mesa del equipo dirigido por Ángel López, que se lleva la victoria, que se lleva los 3 puntos. Mañana más Fútbol Playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Nosotros aprovechamos para darle las gracias a Adrián, nuestro realizador, a los cámaras y a todos los que nos habéis acompañado en el otro lado de la pantalla. Habéis estado con Edu Sanini, ha sido un auténtico placer. Mañana más Fútbol Playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Que pasen una feliz noche de sábado y que sean muy buenos. Chao, chao.